por tu bondad y tu misericordia que tú derramas para con nosotros todos los días, Señor. Hoy estamos aquí delante de ti porque necesitamos de ti y queremos conocerte aún más, lo grandioso, lo bello, lo glorioso que tú eres. La creación, Señor, anuncia la obra de tus manos. Y por eso hoy venimos delante de ti con ese deseo, con ese anhelo de conocerte aún más. Gracias, Señor, por darnos ese deseo. Y hoy queremos encomendar este tiempo en tus manos. Seas tú enseñándonos esta doctrina del pecado que es tan importante, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que lo podamos examinar a profundidad, a tal manera que podamos, Señor, maravillarnos de la gran obra majestuosa que tú has hecho allá en la cruz por nuestros pecados. Seas, Señor, tú dándome de nuevo pasión, ser fiel a las Escrituras. De la misma manera, Señor, te pido por mis hermanos que ellos puedan recibir, Señor, esta enseñanza con humildad y que lo puedan tener en el corazón, en la mente. Y no solo en eso, Señor, sino que lo puedan poner en práctica y cada uno de nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Esta enseñanza, Señor, sea para tu gloria y para la honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con la doctrina del pecado que estamos aprendiendo. Hoy vamos a tratar los 3 puntos que nos faltan. El domingo pasado tratamos 2 puntos. ¿Cuáles eran esos 2 puntos, hermanos? Definición del pecado y origen y raíz del pecado. Un repaso. Definición del pecado, según 1 Juan. La falla y la corrupción del hombre. Ajá. Infracción de la ley. Exacto. Infracción de la ley, en otras palabras, en palabras simples. Eso es el pecado. Eso es la definición que dimos sobre el pecado. Y en la raíz, el origen del pecado es el corazón del hombre. Pero ¿cuál fue el primer pecado cometido ¿cuál fue el primer pecado que cometió el hombre? Fue Adán, allá en la desobediencia, allá en el jardín del Edén. Hoy vamos a ver entonces la amplitud del pecado. Amplitud del pecado. Luego es lo ofensivo del pecado y lo engañoso del pecado. Vamos a tratar esos 3 puntos en esta mañana. El tercero es lo engañoso del pecado. Primero es la amplitud del pecado, luego es lo ofensivo del pecado y en tercer lugar el engaño del pecado, lo engañoso del pecado. Entonces, hermanos, antes de tratar en la amplitud en sí, ese punto, creo que veamos cómo es que nosotros heredamos ese pecado de Adán. La pregunta hoy en día es, ¿por qué tengo que pagar yo el pecado cometido por otro? Adán pecó, ¿y por qué ahora yo soy culpable por ese pecado? Dicen, eso es injusto. ¿Cómo puede ser eso? Y la Escritura nos muestra que heredamos el pecado, hermanos, en 2 formas. Primero, somos declarados culpables a causa del pecado de Adán. Nosotros somos declarados culpables. Y en segundo lugar es que nosotros heredamos esa corrupción. Hay una heredad. Entonces, somos culpables a causa del pecado de Adán. Vemos claramente que Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 11 explica los efectos del pecado cometido. Y el contexto de Romanos 5 es que está hablando de los pecados que cometen los hombres todos los días. De hecho, ahí en ese texto, en ese párrafo, Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. En ese párrafo de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, hay una comparación que está haciendo Pablo. Adán y Cristo. Adán hizo esto y Cristo hizo esto. Hay una comparación. Nos dice que por medio de Adán la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. La idea de que esta frase donde dice todos pecaron, significa que Dios piensa de nosotros, así como que nosotros estábamos representados por Adán. Por eso dice él que todos pecaron. Y en los versículos 13, 14, antes de la ley ya había pecado. Ahí es cierto que el pecado no se toma en cuenta
cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Si nosotros leemos Génesis capítulo 5, ahí siempre hay una generación y al final de esa generación dice, y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Por qué aparecen esas palabras? ¿Cuál era la consecuencia de desobedecer a Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán? La muerte. Sí, dijo, si tú vas a comer de ese árbol, tú vas a morir. Ciertamente vas a morir, de verdad vas a morir. Y en el capítulo 5 para adelante nosotros vemos ahí, y murió, y murió, y murió. ¿Eso qué quiere decir? Que la degeneración de la raza humana de Adán fue culpable por el pecado de Adán. Y Pablo nos está diciendo aquí que desde el tiempo de Adán al tiempo de Moisés, las personas no tenían ley escrita, así como hay en el pacto mosaico, en las tablas, aunque ellos no lo tenían así, pero ya estaba en su corazón en la ley, ya estaba escrita. Pero no obstante murieron. El hecho de que murieron es una buena prueba de que Dios consideró culpables en base al pecado de Adán. La idea de que Dios nos consideró culpables a causa del pecado de Adán se afirma en Romanos 5. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, capítulo 5, versículos 18 y 19. Sí, capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Alguien puede dar lectura en la versión NBI? Porque yo tengo la Reina Valera. Por tanto, así como una sola transgresión causó condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Gracias. Lo que Pablo está diciendo explícitamente ahí en el texto es que muchos fueron considerados pecadores cuando Adán pecó. Dios nos consideró pecadores a toda la raza humana, a la descendencia de Adán. Aunque nosotros todavía no existíamos en ese tiempo, nosotros no existíamos. Pero dice ahí en el texto, todos, esa palabra todos se refiere a toda la raza humana que puede existir. Entonces la conclusión que sacamos de estos textos de Romanos es que todos los miembros de la raza humana estaban representados en Adán. En el momento de la prueba en el huerto del Edén, él fue el representante federal de la raza humana. Él es el representante federal. Así como Cristo es nuestro representante federal, como lo presenta en Romanos. Entonces, ¿cómo podemos responder a las preguntas o a las protestas de hoy en día que dicen, no, yo no puedo pagar por el pecado de Adán? Eso es injusto. Quiero dar dos respuestas a esas preguntas. La primera sería, el que está protestando de esa forma es que olvida que también él peca voluntariamente, cada día. Yo les pregunto aquí, ¿quiénes pecaron esta mañana o la semana pasada? ¿Quién se libró del pecado? Nadie. No, eres culpable de ese pecado, aunque no estés representado en Adán, pero eres culpable. Y en segundo lugar, la respuesta más persuasiva o más puntual sería que si pensamos que es injusto estar representados por Adán, entonces también deberíamos de pensar que es injusto estar representados por Cristo. Eso es injusto, sí. Porque el procedimiento que Dios usó fue el mismo. Nosotros estamos representados en Adán, pero al mismo tiempo Dios dice que ustedes están representados por Jesucristo. Exacto, ahí el texto dice Romanos 5, 12 al 21, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo, un solo es Cristo, muchos serán constituidos justos.
Adán, nuestro primer representante, pecó y Dios nos consideró a nosotros culpables. Pero Cristo, el representante de todos los que creen en Él, obedeció a Dios perfectamente, y Dios los consideró justos. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Entonces, las protestas como que no cuadran, ¿no? con lo que dice la Biblia. No, yo no puedo pagar por el pecado de Adán, imposible. Entonces debemos de afirmar también que Cristo no debería ser nuestro representante federal, porque eso sería injusto, porque tú tienes que pagar por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó eso. ¿Por qué? Por nosotros. La corrupción heredada. ¿Cómo es que nosotros heredamos la corrupción? Todos, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa a causa del pecado. Además de la culpa legal que Dios nos imputa por causa de Adán, nosotros también heredamos esa naturaleza pecaminosa. David dice en Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen que este texto, algunos eruditos o teólogos dicen que este texto está hablando de que su madre era pecadora, pues que se refiere al pecado de la madre de David. Por eso David está contaminado con el pecado. Pero eso es incorrecto, porque según la interpretación bíblica, según el contexto inmediato, no se refiere a ningún pecado de la madre, y es más, no se habla de su madre ahí en ese texto, no hay, sino que David está confesando, se está examinando a sí mismo y está diciendo, en pecado, yo he heredado esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está afirmando David. Entonces podemos ver que David está confesando su pecado personal a lo largo de toda esta sección. Salmo 51, versículo 1 al 4, su confesión es de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, contra ti solo he pecado. Él está confesando su pecado, él no está echando la culpa a Adán. No dice, no, Adán pecó y por eso ahora yo estoy pecando. Y por eso yo ahora estoy heredando o siendo culpable por ese pecado que Adán cometió. No está diciendo eso a David. Él mismo está confesando su pecado, que él había pecado desde el principio. Esta afirmación es contundente. Cuando David examina su vida, se da cuenta que ha sido pecador desde el principio. En todo lo que recuerda de sí mismo, siempre ha tenido la naturaleza pecaminosa. La afirmación va más allá, ahí, que antes de haber nacido, ya tenía una disposición al pecado, y afirma, en maldad he sido formado. Dentro de la vientre de mi madre, ya había maldad en mí. En pecado me concibió mi madre. Hay una idea similar a lo que está afirmando David en Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El pecado siempre está ahí, hermanos. Y todo esto, hermanos, encaja con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Como los demás, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, por naturaleza. Todos los que han criado hijos se pueden dar cuenta de esto, hermanos. Los que tienen hijos. Vean, observen a sus hijos. ¿Ustedes les enseñan a hacer el mal? No creo que enseñen a hacer el mal a sus hijos. Pero ¿cómo es que ellos como que mienten ahí en la casa, ¿no? En el colegio, como que se quieren robar un lápiz? Ahí me voy a encontrar. ¿Cómo aprendieron eso? ¿Cómo aprendieron? Yo les pongo nuevamente el ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos a dos niños en una habitación y lo encerramos? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que puede suceder? Se van a pelear. ¿Por qué? Por el juguete, exacto. El pecado. Egoísmo, egocentrismo. No, este es mi juguete, este es mío. De hecho, todos nosotros, hermanos, nacemos con ese yo o con ese mí. Decimos,
Este es mi casa, este es mi auto, este es mío, este es mío, este es mío. Siempre hacemos con eso, mío. De verdad eso es de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo la naturaleza está en nosotros? Es más, ¿quién nos enseña a codiciar? ¿Quién nos ha enseñado a codiciar? No nos enseña a nadie a codiciar. No nos enseña a nadie a codiciar. Lo que hay dentro de nosotros. Exacto, la naturaleza pecaminosa está ahí en el corazón. Según Salmo 51 y 58, hermanos, no necesitamos hacer nada para pecar. Somos concebidos como personas pecadoras. Ahora la pregunta es, hermano, yo le pregunto, razone un poco en esto. ¿Tú eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Pecamos porque somos pecadores. Eso. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? La caída en el Edén afectó a toda la raza humana, a tal punto que el hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el mal. El pecado infecta cada parte del ser humano y lo esclaviza. Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de que todos los aspectos de nuestro ser antes del nuevo nacimiento son dominados por el pecado y controlados por Satanás. Todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra naturaleza. En segundo lugar, que la voluntad humana, el cual también es dominado por el pecado, jamás podría desear la salvación que viene de Dios. Y en tercer lugar, que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Y no somos nacidos de nuevo porque tuviéramos fe. La voluntad humana no es la causa del nuevo nacimiento. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Es el don de Dios. Este texto, hermanos, es muy interesante. Hay dos interpretaciones de este texto. Dicen que la gracia de Dios es parte de Dios, pero la fe es nuestra. Hay esa interpretación. Pero ¿saben qué? El texto no dice eso. El texto es que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, todo esto no es de ustedes. Es un don de Dios. Eso es don de Dios. Porque por gracia. Eso es don de Dios. Entonces, si sería por medio de la fe, por ejercitar la fe, entonces sería una obra mía. Y eso ya no sería gracia. Ya. Y según el contexto de Efesios 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Un muerto acaso puede ejercitar fe? No puede. No puede. Solamente por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y todo esto es un don de Dios. Y a todo esto, hermanos, se lo llama depravación total. Depravación total. Esta terminología, hermanos, surge en el siglo V, donde había un hombre llamado Pelagio, el cual enseñaba que el hombre no hereda el pecado. El hombre no hereda el pecado. Y había otro hombre llamado Agustín de Hipona, el cual también en ese tiempo predicaba de que el hombre sí hereda el pecado de Adán. Entonces, después pasaron unos años, se levantó otro hombre llamado Jacobo Arminio, el cual enseñaba que la voluntad humana no es dominada por el pecado, y por tanto el hombre caído no había perdido su capacidad de buscar a Dios. Eso es lo que enseñaban. Entonces había como tres posiciones: los agustinianos, los pelagianos y los arminianos. Se lo llama como semipelagianos, porque ellos afirman que cierta parte del ser humano está afectado con el pecado, no todo. Y Pelagio dice, no, el hombre no hereda el pecado. Pero Agustín dice, el hombre quedó afectado completamente por el pecado. Entonces hay tres posiciones. Y nosotros, hermanos, para los que seguimos las doctrinas de la gracia, esta iglesia se supone que seguimos las doctrinas de la gracia. Y el primer punto de las doctrinas de la gracia, ¿cuál es? Depravación total. Y ahí nosotros afirmamos que el hombre fue tan radicalmente esclavizado por el pecado. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Pero los arminianos decían no,
la voluntad del hombre no está afectada. Aún él puede buscar a Dios, y a eso lo llaman como el libre albedrío. Puede buscar el hombre. Eso es lo que afirman los arminianos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la amplitud del pecado, no estamos diciendo que los seres humanos son todos los malvados que pueden ser. O sea, absolutamente malos. El hombre tiene muchas facultades positivas, nobles, y que muestran una inmensa capacidad en las artes, en las ciencias, en la literatura, etcétera. El hombre puede hacer esas muchas cosas. Pero en cuanto a las cosas espirituales, el hombre está completamente muerto. Y no tiene conocimiento, ni amor, ni temor natural de Dios. No tiene nada de eso. Vemos como, me encanta cómo Shea Girard, el libro que estamos estudiando, lo ilustra de esta manera. Él dice que antes de la caída del hombre era como un templo magnífico, un templo muy bello, pero después de la caída, este templo quedó en ruinas. La ventana por aquí, la puerta por aquí, como los pilares todos rotos. Lo que ustedes se pueden imaginar, el templo está en ruinas. Así está el ser humano. Veamos cómo lo describe el profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías, capítulo 1. ¿Cómo está el hombre desde la perspectiva de Dios? Isaías, capítulo 1. ¿Alguien me lo puede dar lectura? Desde el versículo 2 al 6. Desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Isaías 1. Del 2 al 6. Sí. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla. No les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego. Ante sus propios ojos, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado. Ok, hasta el versículo 6. ¿Cómo está el hombre delante de Dios, según esos textos? Cargado de culpa y maldad. Como una llaga podrida. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la planta de todo su ser. Todo. Y la clave en ese texto es que no dice Isaías eso. ¿Quién dice esa palabra? Dios. El Señor Dios. mismo. El Señor dijo, el hombre está así. El hombre está así. Y estos textos, hay una comparación con lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3. No hay ninguno justo ni uno bueno. No hay ni uno quien busque a Dios. Todos se desviaron una sola. Todos. No hay. Por eso, hermanos, los efectos de la caída es que la mente quedó entenebrecida. La mente quedó entenebrecida según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Estos hombres pueden escuchar una buena prédica, pueden venir a asistir a la iglesia, pero no pueden entenderlo. El mismo Pablo nos enseña en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el hombre regenerado tiene el Espíritu de Dios, y por medio de ese Espíritu puede discernir las cosas de Dios o de Dios mismo. El hombre natural no puede hacer eso. El hombre caído no puede hacer esas cosas. Y el corazón del hombre caído pasó a un corazón endurecido. Dios lo llama un corazón de piedra, ¿sí?, a través del profeta Ezequiel.
Por tanto, ese corazón no tiene deseo de las cosas de Dios, ni mucho menos de Dios mismo. La voluntad del hombre quedó esclavizada hasta tal punto que el pecado lo domina. Y en tercer lugar, nuestras acciones están totalmente incapacitadas para hacer el bien delante de Dios. Nuestras acciones están incapacitadas. Nuestras acciones no pueden agradar a Dios. La idea de este punto es que no solo somos pecadores porque carecemos de todo bien espiritual en nosotros, sino que también carecemos de capacidad de agradar a Dios y la posibilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Pablo dice en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para que una obra, una acción sea agradable delante de Dios, ¿qué se necesita? Según Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién tiene la fe? Las personas regeneradas, las personas que han nacido de nuevo. Desde el punto de vista humano, las personas pueden ser capaces de hacer mucho bien. De hecho, yo creo que hay muchas personas que pueden decir, no, la hermana Gloria es muy buena. La hermana Cruz hace cosas muy buenas, es muy buena. De hecho, allá en mi país, el presidente Evo Morales, él es conocido como el presidente que hizo muchas cosas buenas. Él está haciendo muchas cosas buenas, según el país, buenas obras, a diferencia de los presidentes anteriores. De hecho, al campo donde a mí me mandan a predicar, ahí ya está haciendo construcciones de unas viviendas, así como en la ciudad, las casitas tienen su ducha, su sala, todo bien implementado. Y dice, aún los cristianos ahí a la iglesia donde yo voy dicen, no, Evo Morales es muy bueno, las cosas que él está haciendo son muy buenas, por eso debería de seguir ahí en la presidencia. Pero no vamos a hablar de política, pero entonces, según la perspectiva humana, las personas pueden hacer muchas cosas buenas. Tú puedes decir, esa obra que está haciendo es muy buena, se merece algo, pero Dios, ¿cómo la ve las buenas? ¿Cómo ve esas obras? Como trapos de inmundicia. Eso. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La palabra para trapos de inmundicia, hermanos, ¿sabe qué significa? Espero que no se ofendan, hermano, lo voy a decir. Trapos de inmundicia significa como trapos de menstruación. Antiguamente no había toallas sanitarias, no había, para aliviar la costumbre de las mujeres. Cada mujer tenía unos trapos específicos para su uso menstrual. Y el Señor está usando eso. Y ella dice, las buenas obras, según ellos, según las personas que dicen, hacemos buenas obras, para el Señor son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Y todo esto, hermanos, lleva a declarar a Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo, ahí dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la depravación total, no estamos hablando de una depravación absoluta, porque la depravación absoluta lo tiene solamente Satanás. Cuando nosotros hablamos absoluta, estamos diciendo absolutamente que no puede ser cambiado. Se quedó ahí y no puede ser más cambiado. Y eso es lo que pasa con Satanás. Pero nosotros depravación total. Que para Dios, para los cristianos y para los no cristianos. Debemos tener en cuenta que en el mundo, en afuera, hay personas que son escogidos pero todavía no reconocen su pecado. Aún esas personas tienen una depravación total. No podemos decir que tienen depravación absoluta, porque Dios puede cambiar esas vidas. Dios en su soberanía va a alcanzar a las personas que aún están en sus deseos carnales. Entonces, esa absoluta solamente se aplica para Satanás, la absoluta. Y las personas que están en este mundo es la depravación total. Entonces, lo que hace referencia, la depravación total, hace referencia a que todas las facultades del hombre son afectados por el pecado, la voluntad, la razón y los sentimientos.
Quiero dar un ejemplo del famoso pastor Miguel Núñez. Yo creo que muchos lo conocen. Él da un ejemplo de la siguiente manera. Aún, hermanos, aún después de la salvación, ninguno de nosotros ha llegado a tener un pensamiento completamente puro. No importa cuánto amemos a alguien, esposa, hijos, amigos, nuestro amor no es puro. Estamos manchados por el pecado. Esa otra persona a quien amamos llena en nosotros una necesidad de un tipo o de otro, por lo tanto lo amamos, llena una necesidad en nosotros. ¿Por qué tú amas a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué amas a tu hijo? ¿Por qué lo haces? O hay otra pregunta, ¿por qué tú quieres estudiar una profesión? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te quieres casar? Bueno, los que se quieren casar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Quieren llenar algún vacío. Están buscando lo suyo propio. Egoísmo. Aún después de la salvación, el pecado está ahí. Tan profundas, hermanos, son las raíces de la corrupción humana, que aún después del nuevo nacimiento, pecamos. Aún después de que nosotros hemos sido hechos miembros vivos de Cristo, estas raíces siguen vivas en el fondo de nuestros corazones. Siguen ahí. Pero sin lugar a dudas, hermanos, el pecado en el corazón del cristiano ya no domina. Ya no está dominando el pecado. Más bien está controlado, está siendo mortificado por medio del principio de la gracia. Ahora la pregunta es, ¿estás mortificando tu pecado? ¿O el pecado te está mortificando a ti? Debemos hacernos esa pregunta. Tenemos esa responsabilidad de mortificar el pecado por medio de Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Cuando un cristiano peca, su posición legal delante de Dios no cambia. No cambia esa posición. Todavía está perdonado porque según Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. La salvación, hermano, no está basada en nuestros méritos, sino en el don gratuito de Dios. Y la muerte de Cristo ciertamente pagó por nuestros pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Ojo, con eso no quiero decir que tenemos una licencia para pecar. No hay una licencia para pecar. Cuando un cristiano peca, no deja de ser un hijo de Dios, sigue siendo hijo de Dios, pero el compañerismo, la relación con Dios queda perturbado. El pecado en el creyente puede producir sentimientos de vergüenza, según Romanos 8:21. El pecado en el cristiano lo priva del gozo de la salvación. ¿Ves que tú estés gozando de esa salvación que Cristo te da? Te priva, el pecado te priva de ese gozo. Y también empobrece la comunión con el Señor. Ya no quieres estar en comunión con el Señor porque te sientes como indigno. No, impuro. No, y yo no puedo acercarme a tan santo, 3 veces santo Dios. No puedo hacerlo con mi pecado. ¿Se dan cuenta cómo causa el pecado en el cristiano? También estorba la vida de la oración. Ya no queremos orar. Estorba el crecimiento espiritual. Y imposibilita la participación de la cena en el Señor. Según 1 Corintios 11, 28, 29. Eso es lo que pasa cuando hay pecado en el cristiano, o en el cristianismo, cuando un cristiano peca. Hay consecuencias del pecado. Ahora veamos lo ofensivo del pecado. Lo ofensivo del pecado. Nosotros, pobres criaturas, vivimos en un mundo rodeado de pecadores, aún en un mundo caído de constante debilidad, de enfermedad e imperfecciones. Por tanto, el hombre no puede tener una idea cabal o completamente de lo vil que es el pecado ante los ojos, delante de aquel que es un Dios santo y perfecto. No podemos tener una idea cabal o completamente correcto del pecado, porque estamos en un mundo caído. Y por tanto, hermanos, debemos establecer firmemente en nuestras mentes
las siguientes razones. Ahora vamos a hacer esgrima bíblica, hermano. Vamos a ir a muchos textos para ver cómo Dios ve el pecado, cómo de ofensivo es el pecado. Primeramente vamos a Jeremías 44:4. Y voy a pedir al que lo encuentre primero pueda dar la lectura. 44:4. Jeremías 44:4. Dice así: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. En el contexto está hablando de que los israelitas estaban adorando a otros dioses. Y Dios envía a sus profetas. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? No hagan esto que yo aborrezco, esto que es abominable. Delante de Dios el pecado es abominable. Dios, hermanos, odia el pecado, según Jeremías 44:4. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Vamos a Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo leímos esto el domingo pasado, de texto. Tú estás cumpliendo perfectamente, estás viendo los 10 mandamientos y estás cumpliendo bien, pero ofendes en un punto y no lo cumples. ¿Tú eres culpable solo de ese punto que tú has ofendido o de toda la ley? De toda la ley. Aunque tú cumplas toda la ley y haces a excepción de personas, según el texto, tú te haces culpable de toda la ley, porque Dios lo ve de esa manera. Ahora, ¿qué dice Dios según Ezequiel 18:4? Ezequiel 18:4. Es que el alma que pecare ciertamente morirá. Esa morirá. Eso hace alusiones a qué? Al jardín del Edén. Nuevamente hace alusiones a ese texto. El pecado tiene consecuencias y eso es muerte. Y según Romanos 6:23 también dice: mas la paga del pecado es muerte. Lo ofensivo del pecado, hermanos. Y Romanos 2:16. Vamos a Romanos, el Nuevo Testamento. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. ¿Tus secretos están ahí solamente de ti? No, Dios va a juzgar aún tus secretos. Lo ofensivo del pecado. Vamos a ir a unos tres textos más. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En su contexto está hablando del pecado. El pecado, donde el pecado no muere, el fuego siempre va a estar ahí. Eso está haciendo alusión, más que todo está hablando del castigo eterno que van a tener los hijos de ira. Y finalmente en Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Un pecador puede entrar en el reino de los cielos? No puede. Ninguna cosa. En un sentido sí, nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Pero por la sangre de Cristo nuestros pecados son lavados y por eso podemos entrar. Pero
una persona pecadora que no se arrepiente, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, no puede entrar. No lo puede hacer. Nosotros somos pecadores, entramos, pero por un mediador, que es Jesucristo. Por cierto, hermanos, estas son tremendas palabras, estas textos que hemos examinado en un libro de un Dios todo misericordia. Estas afirmaciones que Dios da, cuál es la perspectiva, cómo Dios piensa del pecado. Delante de Dios todo esto es abominable. El pecado es tan ofensivo, hermanos, que solo la sangre del Hijo de Dios podía satisfacer. Es más, el pecado, hermanos, es tan ofensivo que Cristo mismo, antes de su muerte, dijo estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba en esa copa? ¿Qué estaba en esa copa? Tu pecado y mi pecado. Es más, en la oración, en el monte de Getsemaní, Él estaba en oración hasta tal punto que su sudor era como grandes gotas de sangre. Tan ofensivo. Y ya estando en la cruz, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, el cual quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios exclamando estas palabras. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por tu pecado y mi pecado. El Hijo de Dios en la cruz, el perfecto, el Cordero, el Santo, sin mancha, sin pecado, en la cruz. Y hermanos, J.C. Ryle, el libro que estamos estudiando, lo afirma asombrado. Él dice: nunca hasta la hora cuando Cristo venga por segunda vez comprenderemos totalmente lo pecaminoso del pecado. Nosotros no podemos entenderlo completamente a menos que seamos santos, así como Cristo es perfectamente santos, y entender lo que es el pecado. Pero hasta el momento no lo vamos a entender a cabalidad sobre el pecado, lo ofensivo que es el pecado. Solo Cristo puede entenderlo eso. El pecado es ofensivo, hermano. Y en quinto lugar, lo engañoso del pecado. En este punto, hermano, es muy importante porque el pecado no recibe la atención que merece. Más al contrario, el pecado es ignorado. No, Cristo ya pagó por mis pecados. Voy a hacer a un lado mis pecados. Ya no voy a hablar sobre el pecado. Yo ya soy cristiano. Yo ya no puedo juntarme con el pecado. No, ¿y qué es lo que dijimos en el domingo que empezamos? Tenemos que examinar cada día el pecado. Porque cuando nosotros examinamos el pecado, nosotros nos maravillamos aún más sobre la gracia de Cristo. Nos asombramos más sobre la obra de Cristo. Y si no examinamos el pecado, entonces no va a haber razón para maravillarnos, para gozar de la salvación que Cristo nos da. Podemos ver este engaño cuando el hombre es propenso a considerar al pecado menos pecaminoso y peligroso de lo que es ante los ojos de aquel Dios perfecto. Ellos dicen: no es más que un pequeño pecado, es un pequeño pecadito, no, eso no pasa nada. Además, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero déjeme decirle que también Dios es un Dios de ira. El pecado engaña fácilmente porque controla la voluntad humana. Cuando el pecado influencia nuestras preferencias, él parece agradable y bueno. La mente está naturalmente predispuesta a pensar que todo lo que es agradable es correcto. En las cosas que me van bien, eso es bueno. Eso es bueno. Por ejemplo, tú vas un domingo a trabajar. Bueno, te dan un recibo y te dicen: ven domingo a trabajar a esta empresa y yo te voy a pagar $5,000. Tú vas a ir allá. No me voy a ganar $5,000. Voy a ir allá. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de eso? Satanás, el pecado está ahí, queriendo llevarte del corazón. Exacto, queriendo llevarte a algo. Ajá, te está tentando y está diciendo: no, a ver, te vas a ganar $5,000. Te vas a ganar $5,000. El pecado bien engañoso, el pecado, hermanos, se presenta como ángel de luz.
Él se echa perfume y se te presenta a ti. Rara vez, hermanos, Él se presenta en su verdadera realidad. Cuando más la persona anda en el pecado, probablemente su mente será más oscurecida y ciega. Jonathan Edwards decía, hermanos, de esto: cuanto más prevalecen los deseos de un hombre impuro, más dulce y agradable será el pecado, y más él tenderá a pensar que no hay mal en eso. Cuanto las cosas que tú amas más, que van en contra de la voluntad de Dios, tú vas a decir, esto es bueno, esto es correcto, pero el pecado puede estar tentándote a ti. Lamentablemente, hermanos, los cristianos no comprendemos suficientemente la extrema sutileza de la enfermedad de nuestra alma. Somos demasiado prontos a olvidar que la tentación de pecar raramente se nos aparece en su verdadera realidad. Él se nos aparece así. Él no se aparece así. Soy tu amigo mortal y quiero arruinar. Satanás no se presenta así. ¿Cómo se presentó en el Edén? Le dijo eso Satanás a Eva: ven, aquí te voy a arruinar tu vida. ¿Dijo eso? No. ¿Qué le dijo a Jesús en la tentación? Ven aquí, te voy a arruinar tu vida. No, Él se presentó todo bueno. Te voy a dar pan. ¿Se acuerdan? El Señor tenía hambre después del ayuno. Que te digan a ti cuando tú estás en el desierto y no tienes nada, y tienes hambre, tienes sed, te presenta agua. Satanás se presenta así. Puede ser que se esté presentando en la cosa que tú amas más. ¿Qué es lo que amas más? ¿Qué es lo que amas? Y examina eso que tú estás amando. ¿Será que eso es agradable delante de Dios? Así se presenta Satanás. El pecado, hermanos, nos llega como Judas, con un beso. Recuerden cómo cayó el hombre. Caminar tranquilamente en la azotea de su palacio le pareció inofensivo a David. Estaba ahí tranquilo paseando, yo voy a solearme un momento ahí en la azotea. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David? Con David. Cayó en adulterio y homicidio. Hermanos, debemos estar en guardia y orar para que no caigamos en tentación. Hebreos 3:13 dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es, hermanos, lo engañoso del pecado. ¿Cómo podemos resumir todo esto que hemos visto sobre el pecado? Vamos a Efesios. Todas estas dos enseñanzas, hermanos, podemos resumir en este texto. Efesios capítulo 2. Efesios 2. 2. Efesios 2. Efesios 2, versículo 1 al 10. Voy a dar lectura, hermano. Esto es lo que en sí hemos aprendido en estos 2 domingos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, hay un pero ahí, hermano. Ese pero es un pero glorioso. De hecho, hermano, yo les puedo invitar a que puedan ver un sermón de Martin Lloyd Jones, que solamente tiene un sermón sola de esta frase pero. Muy hermoso. Pero el hombre, dice eso en el texto, pero el hombre, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Del versículo 1 hasta el versículo 3 presenta lo que tú eres antes de Cristo. Versículo 4 al 10 presenta lo que es después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo estabas? Muertos. Eso es lo que estudia el pecado. El pecado nosotros podemos resumir en esas palabras: muertos en dentro de este pecado. Pero Dios, esa es la gran noticia, hermanos. Pero Dios, ese pero cambia drásticamente la vida de un cristiano. Dios, Él es la causa, se puede decir, de nuestras vidas. De lo que estamos ahora sentados en este lugar. Solo porque Él hizo eso y nosotros estamos aquí aprendiendo esas doctrinas del pecado. Así que, hermanos, debemos de estudiar, y yo les invito a que puedan examinar estos textos, puedan leerlo del versículo 1 hasta el 10. ¿Qué es lo que realmente Dios hizo en nuestras vidas? Y terminamos con unas aplicaciones. Quiero terminar con unas aplicaciones. Un concepto bíblico del pecado es uno de los mejores antídotos contra el tipo de teología vaga, imprecisa, nada clara, borroso, indefinida. En segundo lugar, un concepto bíblico del pecado es una de las mejores maneras de evaluar la teología extravagante, amplia y liberal. En tercer lugar, un concepto correcto es el mejor antídoto contra ese tipo de cristianismo sensual, ceremonial y formal. Y otro es que un concepto correcto del pecado es uno de los mejores antídotos contra las teorías demasiado forzadas a la perfección. Hay muchas iglesias que te demandan perfección. Tú tienes que ser perfecto, o si no, vas a perder la salvación. No. ¿Quién va a ser perfecto aquí en este mundo? Y otro, en último lugar, un concepto bíblico del pecado es un admirable antídoto contra los conceptos pobres de la santidad personal que lamentablemente prevalecen en estos últimos días de la iglesia, en las iglesias hoy en día. Esas son las aplicaciones que podemos dar, hermano. De esta manera vamos a orar, y luego, si tienen algunas dudas o alguna pregunta, vamos a pasar. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por este momento que tú nos has regalado de poder aún más, Señor, profundizar acerca del pecado, sobre lo ofensivo, lo engañoso, la amplitud del pecado. A tal punto, Señor, que tú fuiste a la cruz y exclamaste a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese desamparo, Señor, teníamos que sufrirlo nosotros, pero tú lo hiciste por nosotros, Señor. Por eso te agradecemos. Examinando esta doctrina del pecado, Señor, nos asombramos y abrazamos aún más a Cristo, aquel hombre que pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Solamente por medio de Cristo ahora podemos venir delante de ti al trono de la gracia, confiadamente para el oportuno socorro. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por enseñarnos. Y que, Señor, todos los días podamos examinar el pecado que aún, Señor, está dentro de nosotros, que aún después de la salvación el pecado está ahí, pero hasta que tú vengas por segunda vez va a estar ahí, Señor. Pero hasta ese momento santifícanos en tu palabra es verdad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.